Hoy vamos a hablar del amor propio. Y es algo que diré, bueno, quien me conozca va a decir, ¿en serio tú hablas de esto? O quien haya visto mis vídeos anteriores va a decir, ¿en serio vas a hablar de esto? Bueno, sí, yo ha habido momentos en mi vida y creo que muchos de nosotros que no nos hemos llegado a querer o a cuidar como queríamos o merecíamos, que no nos hemos sentido como lo suficientemente fuertes para validarnos, valorarnos, darnos amor. Y luego otros momentos en los que es al contrario, en los que sí que sientes como que ese poder lo tienes en ti mismo. Y nada, ahora mismo en mi vida estoy en un punto en el que a veces me cuesta. Considero que muchas veces actúo mal con la gente a causa de esto. Soy una persona que tiendo a actuar de maneras bastante malas con la gente. Es como que tengo una voz diciéndome, de verdad, o sea, el meme este de el ángel y el demonio, pues literalmente yo tengo el demonio constantemente diciéndome, actúa así de mal. Entonces es cuando en ese momento me tengo que parar y pensar esas cosas, y muchas veces lo intento, porque de verdad pienso que si yo actuara constantemente de la forma en que impulsivamente me sale actuar, me cargaría muchas cosas de mi vida y muchas relaciones, tanto de amistad como familiares, como con mi pareja. He llegado a pensar que esto es causa de el amor propio que tengo hacia mí, en cierta manera, porque considero que muchas veces actúo de esa forma por ciertas inseguridades o ciertos miedos que si yo tuviera autoestima y me diera cuenta de lo que valgo, no las tendría. Como he dicho antes, han habido momentos de mi vida en los que no he tenido autoestima, otros momentos en los que sí la he tenido y me he sentido imparable, y ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el cual pues no sé cómo me siento conmigo misma, la verdad. Así que hoy quiero hablar sobre la importancia que tiene que nos queramos y nos valoremos a nosotros mismos, aunque a mí me cueste, y sé que es raro hablar de esto e intentar ayudaros con esto cuando a mí también me cuesta, pero como hacemos siempre, creo que nos viene bien hablarlo y en vuestro caso escucharlo para que juntos pues podamos salir de ese pozo de mierda, porque sí, no quererse es una mierda. No os voy a dar la solución divina, pero sí que os voy a hablar de una situación de mi vida en la cual yo me esforcé por tener mucha autoestima y lo llegué a conseguir, aunque a día de hoy esté un poco más floja en ese aspecto, pues os voy a intentar enseñar las cosas que yo creo que pueden llegar a ayudar en eso. Bueno, hubo una época en la que yo me había dado cuenta de que yo conmigo misma me sentía bastante mal, y es que llegó un punto en el que me daba absolutamente igual cómo yo me sentía conmigo misma, si yo me sentía bien, si me quería, si me sentía mal, y dejé de pensar en eso y solo pensaba en cómo se sentían los demás en general. O sea, lo único que me preocupaba era que los demás estuvieran bien y yo me daba absolutamente igual, a un nivel en el que cada vez que pasaba cualquier cosa me salía a pedir perdón. O sea, por ejemplo, que te he dejado en leído sin querer, que son cosas que pueden pasar, pues me salía a decir perdón todo el rato. O cualquier cosa, o sea, por tonterías, constantemente decía perdón, a un nivel en el que la gente me tenía que decir, oye, no pidas perdón por estas cosas, o sea, está bien. O por ejemplo, decir cómo me siento y tener que pedir perdón por ello, cuando creo que es algo muy normal y que todos deberíamos hacer. Obviamente, en plan, hablar de cómo te sientes con X persona, o sea, son cosas normales, ¿no? Pues llegó un punto en el que esas cosas normales para mí era como, me sabía mal, sentía que a la otra persona no le iba a gustar o lo que fuera, y tenía la necesidad constante de pedir perdón. ¿Cómo sabes si tienes o no tienes amor propio? Creo que es algo bastante obvio y que cualquier persona se puede ver a sí mismo y decir, vale, yo me valoro o no me valoro. Y es en el momento en el que tú te sientes contento, satisfecho, feliz con quién eres, dónde estás. Y también hay que saber diferenciar entre tener amor propio y ser egocéntrico, ¿vale? Que eso ya es otro tema. Pero creo que se nota bastante cuando una persona, en plan, tú mismo, piensa y analiza. ¿Tú crees que tienes amor propio? Porque creo que es algo que si te lo preguntan lo puedes llegar a contestar fácilmente. O sea, creo que cualquier persona lo sabe. Llegados a este punto, sabiendo si tenemos o no tenemos amor propio, creo que lo principal es analizar la situación y ver qué cosas hacen que no tengas amor propio. Por ejemplo, a veces hay amistades o personas que nos rodean que nos impiden tener amor propio, porque aunque no lo veamos, son amistades tóxicas o personas tóxicas que de forma sutil, porque muchas veces suelen ser sutilmente, o sea, son de formas que no te das cuenta, te están autodestruyendo a ti mismo, porque te están machacando, te van soltando pullitas, te van haciendo sentir mal, y tú lo estás normalizando y piensas que, claro, coño, como tú no te quieres, piensas que es normal que te traten así porque tú no vales una mierda, pero no es así. Entonces, analiza la situación, mira a la gente que te rodea y a aquellos que no te aporten absolutamente nada, di adiós. Yo diría que ese es el paso número 1. O sea, yo cuando estaba en esa
esa época de mi vida, lo primero que hice fue quitarme a toda la persona cercana a mí que me generaba dolor de cabeza. O sea, literalmente, o aportas o apartas. Sé que es una frase típica y que todos la conocemos a día de hoy, pero es que no la aplicamos mucho y de verdad yo sé que es una mierda y que puede llegar a sentir raro decir, tío, una persona que conozco de tanto tiempo, echarla de mi vida porque sí. Bueno, a veces es así, a veces una persona llega a tu vida, lo es todo para ti y de repente te das cuenta que no te está aportando cosas buenas, que ya todo lo que te aporta son cosas malas. Yo llego a un punto en mi vida en el que tenía a varias personas cercanas a mí que yo consideraba amigos, que me habían ayudado en muchos momentos de mi vida y que como que me sabía mal echarlos de mi vida porque había dicho, tío, me habéis ayudado cuando peor lo he estado, pero es que en ese mismo momento, cuando yo estaba mal conmigo misma, no me estaban ayudando porque constantemente tenía discusiones y constantemente me machacaban y me reprochaban cosas. Entonces llegó el punto en el que tienes que abrir los ojos, darte cuenta de la gente que tienes alrededor y quedarte con los que te aporten cosas buenas. Obviamente la gente no siempre te va a aportar cosas buenas, eso está claro, pero que mayormente te aporte cosas buenas. Si lo único que te aporta son cosas malas, adiós. Luego, los siguientes pasos es que pases tiempo contigo mismo. Sé que es algo que a mí al menos se me hizo un poco cuesta arriba, porque claro, cuando te tienes como mucho odio o como asco o rechazo, es como muy difícil estar solo porque no estás bien contigo mismo. Entonces, permítete estar un tiempo solo contigo mismo, pensando las cosas, analizándolo, incluso si te sale llorar, pues llora, haz cosas como leer, ir a sitios. Yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta un mundo ir a sitios sola, o sea, me cuesta exagerado. Yo he tenido un problema y es que siempre me he acostumbrado a ir a los sitios con gente. ¿Que voy al cine? Pues voy con mi amiga. Si ella no puede, no voy. ¿Que quiero ir a no sé qué sitio a comer? Pues siempre busco con quién ir. ¿Que quiero ir a desayunar a no sé dónde? Pues voy con mi prima. O sea, siempre voy acompañada a los sitios. Y algo que a día de hoy digo, vale, tengo que hacerlo, pero me cuesta un mundo, de verdad, me cuesta muchísimo, pero me doy cuenta que es algo que me ayudó un montón en su día y es ir a los sitios sola. O sea, de verdad, es como muy raro y yo me sentía muy incómoda yendo, por ejemplo, me apetecía comer en un sitio, en un restaurante, iba al restaurante y comía sola, me sentía rara y sentía que me iban a juzgar, pero no hay que pensar eso, ¿ves? Come, te apetece ir al cine, ves. O sea, yo entiendo que pueda dar cosa porque a mí me pasa y se me hace un mundo, de verdad, me cuesta muchísimo, sobre todo porque no me gusta hablar con extraños, entonces ir a un restaurante sola implica hablar con extraños. Bueno, soy muy rara en ese aspecto, pero de verdad que hoy en día lo pienso y digo, es que eso en cierta parte me ayudó a quitarme una dependencia a estar con gente y a valorar mi tiempo y valorarme a mí y estar conmigo misma. O sea, es que sé que es una tontería y que cuando peor estamos es cuando menos nos apetece estar con nosotros solos, pero creo que es lo que más necesitamos en esa situación. A mí algo que también me ayudó, y sé que va a ser raro, pero fue leer. Yo soy una persona que leo muy poco, pero en esa época es como que leía libros relacionados con el amor propio, con fases de superación de X cosas. Entonces yo sé que es como, se ve raro, ¿no? Cuando alguien te dice, no, yo leo libros de autoayuda. O sea, no sé por qué, creo que es algo que no está muy normalizado, pero yo os recomiendo que busquéis algo que os guste o os pueda gustar leer relacionado con algo que os pasa en vuestro día a día. Por ejemplo, yo ya un libro que recomendé en algún vídeo mío es Aunque duela, que creo que es perfecto para cuando estás pasando una época de superar una ruptura, pero que también considero que es muy importante leer aunque no estés pasando una ruptura. Creo que es un libro muy interesante, muy bueno, tiene partes más que te explica como el proceso de superación o tal, el quererte a ti mismo, cosas que te recomienda hacer y tal, y luego tiene como algunas especie de poesías, por así decirlo, prosa poética. También libros que puedo llegar a recomendar que he empezado, no me lo he terminado, pero el de Chris Blanco, que es de amor propio. Ese libro tiene muy buena pinta, me lo he empezado, no me lo he terminado, así que no os puedo decir si es increíble, pero de momento me está gustando mucho, creo que es bastante interesante y creo que también os podría ayudar. Cosas que también considero que pueden ayudar a tener amor propio, ya no solo pasar tiempo con vosotros solos, sino también con gente que os aporte cosas buenas. O sea, creo que es una época en la que cuesta mucho valorarse y quererse y estar con gente que todo lo que te transmite es bueno, que te puedes ser tú misma y ves que no te juzgan, que te valoran y todo eso. Creo que es como una forma buena de alimentarte, por así decirlo, inconscientemente, de que de verdad eres una persona que vale la pena. Creo que ayuda muchísimo cuando tú te sientes mal ver que tu forma de ser a los demás le gusta. No digo que tengas que gustarle a todo el mundo,
digo que dejes eso de intentar gustarle a todo el mundo porque es imposible y no te tienes que centrar en eso, obviamente, pero digo que aquella gente que te rodea, que son tus amigos, que sabes de verdad que te quieren por cómo eres, que te hacen sentir bien, ya habiendo quitado a la gente que no te aporta nada, quédate con los que sí que te aportan, queda con ellos y verás que si te centras en analizar las cosas y ver cómo se sienten ellos contigo, vas a ver que te valoran y que si te valoran es por algo. Algo que a mí me cuesta un mundo también es sentirme valorada porque yo siento que aunque me lo digan, no me lo creo porque yo considero que no valgo lo que me dicen. Entonces eso es un fallo muy grande. Yo creo que hay que pensar, también creo que viene a raíz de ser negativa, pero creo que hay que pensar positivamente en eso, ver quién eres a día de hoy, todo lo que has conseguido, todo lo que has superado. Ya no hablo tema estudios o trabajo, sino tus vivencias personales, lo fuerte que eres, analizar poco a poco cada detalle de tu vida y darte cuenta de que vales muchísimo solo por eso. Y ya por último, lo último que quiero remarcar es el machaque que tenemos la gente que no tenemos autoestima en las relaciones. O sea, tanto de amistad como amorosas, es un machaque constante. O sea, a día de hoy me pasa y es que me sale solo machacarme porque como yo pienso internamente que no valgo una mierda, que soy una caca y esas cosas, es como que cuando pasa algo, una pelea o una situación mala con X personas, siempre tiendo a pensar que la culpable soy yo. Y esto es por no ver más allá de lo malo que tengo. Pienso que tengo la visión como muy limitada y que veo solo hasta X punto. Y que dentro de ese X punto, en plan, todo eso son las cosas malas o las cosas malas que quiere pensar mi cabeza y como que no pienso más que eso. Es que lo peor de todo es que cuando no tienes amor propio te autodestruyes a ti mismo porque no hay otra palabra. ¿Y qué hace eso? A mí, en mi caso, me hace empeorar las cosas. Yo me siento peor, hago que el resto de personas con los que tengo conflicto pues se sientan peor o se enfaden. Así que hay que pensar un poco más todo eso y trabajarlo constantemente el amor propio para evitar tener conflictos o que hayan relaciones tóxicas en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando notaba que tenía muy buen amor propio hace un año o así, que digo, buah, es que era un nivel de decir, es que soy indestructible, de verdad, o sea, se siente eso, yo al menos sentía eso, sabía perfectamente cuando se me acercaba a alguien, sabía calar mejor a la gente, sabía también lo que iba a permitir y lo que no, porque eso es muy importante, cuando tú te valoras sabes qué cosas permitir y a día de hoy, a día de hoy no en mí, digo, en general la gente que no tenemos autoestima o que no nos valoramos lo que merecemos, lo suficiente, que es lo que valemos, permitimos que la gente nos trate de X forma porque pensamos que es lo que merecemos y no es así. Tenemos que saber perfectamente cuál es nuestro filtro, qué cosas vamos a permitir en la gente que nos rodea y cuáles no, y no tener miedo a echar a esa gente de nuestra vida. En el momento en el que una persona no te está aportando absolutamente nada, decirle adiós. En el momento en el que una persona te trata mal, se habla, porque somos personas, hay comunicación, se habla, se comunica, pero si veis que esa persona no cambia esas cosas, adiós, no hay que tener miedo a decir las cosas, no hay que pensar que todo lo malo que nos pasa es porque lo merecemos, no hay que pensar que nos traten mal es lo normal porque hasta nosotros nos trataríamos así, o sea, esas cosas no hay que pensarlas. Y en el momento en el que tienes autoestima suficiente, de verdad que piensas que eres indestructible, pero el problema de la autoestima es que cuando paras de entrenarla, por así decirlo, es cuando deja de estar, porque yo en ese momento decía, bueno, ya la tengo, ya está. No, ¿y qué me ha pasado ahora? Que ahora que he dejado de hacer esas cosas, de salir sola, de ver las pequeñas cosas, prestar atención, ver cómo me trata la gente y ver si me vale la pena o no. El momento en el que dejas de hacer esas pequeñas cosas que te dan la autoestima y que te hacen darte el valor y ver lo que mereces y todo eso, es cuando vuelves a estar mal. Y como yo dejé de hacerlo, es cuando he vuelto a este bucle constante. Entonces, mi consejo es hacer lo que os salga, darle importancia a las cosas que la tienen, no dársela y no sobrepensar a cosas innecesarias, porque de verdad que es una mierda sobrepensar tanto. Hacer cosas solos, pasar tiempo con vosotros, pero disfrutarlo. Analizar la situación, ver las cosas que habéis hecho, ver qué cosas merecéis, cuáles no. No sé, o sea, hacer esas pequeñas cosas y poco a poco veréis que vais a estar mejor, pero no dejéis de hacerlas, porque en el momento en el que dejamos de hacerlas, volvemos a lo mismo. Así que nada, siento que no he dicho mucho, pero tampoco sé qué más cosas aportar porque también estoy en ese proceso, pero yo sé que puede dar bastante miedo en ese aspecto el echar a gente de nuestra vida que pensamos que no merecemos que nos traten así, porque
me pasa o me ha pasado y al final hay que tomar esas decisiones porque nosotros valemos muchísimo y si nosotros mismos no sabemos ver lo que valemos, ¿cómo lo va a ver el resto de gente? También hay que cambiar la mentalidad de pensar, no, es que estoy exigiendo mucho porque pida que no me mientan o no, estoy exigiendo mucho porque pido que me traten como yo los trato. No, perdón, o sea, estás exigiendo lo mínimo que cada persona merece. Así que como decía antes, no sé si he dicho mucho, si me he quedado corta, esto es lo que yo opino, no sé si hay algo más que me esté dejando, pero os animo mucho a todos en este proceso. Es un proceso bastante largo porque creo que es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco, pero yo creo que si lo conseguís de repente y un día decir, ¡buah! Es que soy imparable, si poco a poco seguís entrenando eso, lo vais a tener, aunque haya bajones, porque al final eso no es algo continuo. Una vez lo consigues y lo sigas entrenando, no vas a estar siempre así. O sea, llegará un punto en el que un día pues bajes un poco. Pero la idea es que poco a poco puedas estar estable en eso dentro de lo que cabe y que no te sientas una mierda por eso, porque de verdad yo estoy segura de que valéis muchísimo, que habéis vivido cosas que otras personas no y que estáis luchando día a día por estar donde estáis, por trabajar, por estudiar. Si estáis perdidos como me pasaba a mí, estoy segura de que estáis luchando lo suficiente y si no lo estáis haciendo y os sentís mal por ello, dejad de sentiros mal por ello y hacerlo, luchar por ello, pensar las cosas, ver qué cosas hay, analizarlas, ponerlas en una balanza y en el momento en el que veáis la solución de cosas, hacerlas. No os quedéis parados. Si sientes que te sientes mal porque no tienes trabajo, busca trabajo. Aunque sea un trabajo de mierda, pues mira, de momento, aunque sea una mierda, te da para tener dinero, de momento, para comprarte tus cosas y luego, mientras tanto, puedes buscar un trabajo de algo que te guste más. O cosas así. No os quedéis parados, seguir adelante y juntos vamos a salir de esto. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Os animo un montón. Ya me contaréis abajo vuestras vivencias, cómo os sentís, qué pensáis y nos vemos el miércoles que viene con más y mejor.